Y hola amigos, ¿tú cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal. Hoy les traigo el Counter Strike 1.6. No estean, les voy diciendo una vez, el link no es mío, el link lo conseguí, el link es de Tutos Rápidos HD. Entonces, sin más que decir, comencemos. En la descripción les dejaré un link que es del juego. Lo va a llevar a una página offline. Esperan 5 segundos, le dan saltar publicidad. Una vez hecho eso, los va a llevar a una página mega como esta. Y una vez aquí adentro, le dan donde dice descargar con el navegador. Y se les empezaría a descargar. Vale. Yo lo pauso porque ya lo tengo. Vamos. Le va a dejar un archivo WinRAR como este. A ese archivo le damos clic derecho y extraer aquí. Me sale este porque ya lo tengo. Esperamos. Vale. Una vez hecho eso, le voy a dejar una carpeta como esta. Esta carpeta la abrimos. Y voy a dejar estos archivos, el Counter Strike, el setup y el parche. Entonces, vamos a ejecutar el Counter Strike 1.6. Damos doble clic o clic derecho, ejecutar con administrador, como ustedes quieran. Esperamos. Le va a pedir opciones de programador, claro que sí. Les va a salir esto, seleccione idioma para la instalación. En mi caso en español, ustedes son ingleses y eso. En otro idioma le dan. Y le damos el OK. Vale, le voy a abrir una ventana como esta. Esta ventana le damos siguiente. Aquí escogen donde quieran. Yo lo dejo ahí. Siguiente. Si no quieren un icono lo desmarcan. Yo en mi caso lo voy a dejar. Y le damos en siguiente. Y en instalar. Vale, esperamos a que se instale. Yo voy a pausar el vídeo mientras que esto se instala. Así que nos vemos dentro de un rato. Muchos como ver, ya se está terminando. Le voy a dejar esto. Ay, perdón. Voy a dejar esto y desmarcamos esto y dejamos esta casilla marcada. Vamos a finalizar y se nos va a abrir esto. Le damos en aceptar, le damos en next, instalar. Y ahora vamos con el parche. Le damos clic derecho y ejecutar como administrador. Le pedir opciones de programador y le dan que sí. De hecho, eso les va a abrir una carpeta como esta. Carpeta de destino, la dejan aquí, que ya le ha ubicado automáticamente donde se le instaló el Counter Strike. Si no lo hacen, le damos en buscar y lo buscamos, que estaría equipos, ¿verdad? Disco local C, archivos de programa, y Counter Strike. Ahí le dan a aceptar y le dan en instalar, le dan que sí a todo y se estaría extrayendo todo, ¿verdad? Así que bueno chicos, yo lo voy a pausar otra vez mientras se descarga se instala todo esto.
para no hacer el video tan largo, así que nos vemos ahorita. Una vez hecho eso, terminado la instalación, les va a aparecer una pestañita que se llama Digital Zone. Le damos aquí en aceptar y nos va a pedir esto. De aquí le damos en seleccionar aquí en esta flechita y ponemos Spanish y le damos en seleccionar lenguaje. Una vez hecho eso, nos va a aparecer esto, ya se ha añadido, y le damos en cerrar. Bueno chicos, eso sería todo. Aquí como pueden ver, disculpen, aquí como pueden ver están el acceso directo, el individual, el servidor dedicado y aquí, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado, que les sirva. Por favor denle like, suscríbanse, todos los links estarán en la descripción. Si quieren el cursor que yo tengo y muchos otros, como pueden ver aquí, cursores, Pad de 37, cómo descargarlo e instalarlo. Ver en la descripción estará el link también. Así que sin más que decir chicos, nos vemos en el próximo video.